Ya. Hola, hola, estimados amigos de Práctica Test. Una vez más nos volvemos a reencontrar aquí en medio de la plataforma de este servicio y saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en vivo y en directo. Hay muchos amigos que tenemos conectados presencial, en vivo, en directo ahora, que están como incógnitos, pero hay algunos sí que les podemos alcanzar a ver sus nombres, como Alejandra. Tenemos a Génesis García, a Benjamín, a Osman, a Yesenia y los saludamos desde acá en nombre del equipo de Práctica Test. Hay algunos que ya están conversando con nosotros antes de que hayamos comenzado la clase y les toca presentar esta semana que viene y el próximo lunes a una de nuestras alumnas también. Tenemos también conocimiento de que están en alguna escuela de Santiago Centro, otra de Lo Prado y algunos más ahí que nos van comentando. Así que el día de hoy vamos a ver algunos factores que se involucran en, en los siniestros de tránsito, ¿ya? Los siniestros de tránsito es una parte muy importante del libro del nuevo conductor para los postulantes a la clase B. Si bien es cierto, hay algunas estadísticas que ven los siniestros de tránsito y los alumnos deben estudiársela en el libro del nuevo conductor. ¿Ya? Yo voy a ir por acá a compartir la pantalla referente a algunos temas que vamos a ver hoy día, pero siempre también es bueno abrir el libro del nuevo conductor. ¿Ya? Voy a dejarlo abiertito, el libro del nuevo conductor, y los vamos a ir revisando. Así que chiquillos, vayan tomando apuntes a todos los que gustan, ya que vamos a terminar con un, un importante concepto referente al, em, a la distancia de reacción o tiempo de reacción, a la distancia de frenado y a la distancia total de detención. Vamos a procurar hacer algunos ejercicios para que podamos tener amplio conocimiento cuando nos toque el examen. Si tienen alguna duda o pregunta, el chat está disponible para todos los que están conectados. Así que desde ya estoy compartiendo la pantalla y el sonido por si nos corresponde en algún momento ver algún tipo de video. ¿Ya? Bueno, ya en la pantalla ustedes están, déjenme abrir por acá el chat, por acá los que están conectados. Y estamos viendo el libro El Nuevo Conductor, ahí está, para automovilistas postulantes a la licencia clase B. Hay dos tipos de libros que, hay más libros por supuesto, pero hay dos que se estudian con mayor normalidad, que es el libro El Nuevo Conductor de automovilista y el libro El Nuevo Conductor postulante a la licencia A, a la profesional. Eso los vemos los días martes y miércoles, a la misma hora, 18 horas 6 de la tarde. El día lunes estamos haciendo un repaso un poco generalizado con lo que refiere al libro El Nuevo Conductor para los postulantes a la clase B. Entonces aquí es donde se abre el abanico del chat y podemos responder a las preguntas que tengan. A lo mejor tienen alguna duda específica del libro y le podemos ayudar. En pantalla usted está viendo el libro El Nuevo Conductor, que ahí lo tenemos en la plataforma para que lo vamos viendo y así vamos a poder identificar lo que estamos estudiando. Mire, este libro es muy fácil de estudiar cuando lo estudiamos por conceptos, por ítem. Por ejemplo, aquí tenemos los problemas o el problema de los siniestros de tránsito. Aquí tenemos los principios de la conducción, la convivencia vial, el individuo en el tránsito. Punto número 5, usuarios vulnerables, las normas de circulación y la conducción en circunstancias especiales. Si se da cuenta, el libro El Nuevo Conductor va separado por tema y si vamos a la plataforma, en la plataforma también podemos verlo de una u otra forma. Pero yo me quiero referir acá a los problemas de los siniestros de tránsito. Primero, si son evitables o no, no habla, y la estadística del siniestro de tránsito. Mire, vamos a partir por los primeros conceptos. Mire. Acá lo tenemos. Esto es como que estuviéramos dando vuelta a la hoja. El problema de los siniestros de tránsito, miren. Aquí dice,
Más de 3.000 personas fallecen cada día en el mundo como consecuencia de los siniestros de tránsito. Estos son la primera causa de muerte de jóvenes. Por lo anterior, dice, organizaciones internacionales como la OMS califican la situación de los accidentes o los siniestros de tránsito como un problema prioritario de la salud pública en todo el mundo. ¿Ya? En todo el mundo este es un problema de orden. En Chile también, como en el resto del mundo, los siniestros de tránsito constituyen una de las principales causas de muerte, sobre todo en la población joven. Pregunta de prueba, aquí para que la noten. Entre 15 y 29 años. Dice, representando la segunda causa de muerte después de los suicidios. Ojo con esto. Segunda causa de muerte después de los suicidios. Entre 15 y 29 años, ¿ya? No necesariamente no se confunda que entre 15 no pueden conducir vehículos, lógico, no pueden conducir, pero están involucrados en un siniestro de tránsito personas jóvenes desde 15 hasta 29 años estadísticamente. Dice que en lo general no está consciente la gente, la ciudadanía, no está consciente de la magnitud del problema de cuando hay siniestro de tránsito. Tampoco es posible cuantificar la cantidad de personas que como resultado de un siniestro queda discapacitada o queda discapacitada por vía. Sin embargo, aparecen algunas cifras como lesionados o adicionalmente no se valora adecuadamente el sufrimiento del entorno de las personas o de la familia, pero sí existen estudios que indican un promedio que por cada persona fallecida, unas 100 personas cercanas sufren dolores, como familiares, amigos, etcétera. El entorno. Dice que además de las pérdidas de vida humana, los siniestros de tránsito producen un enorme impacto económico. Pregunta de prueba también, directa o indirectamente, en los ciudadanos, en el país, como costo de los siniestros, alcanza un 2% del PIB del producto, según las cifras de la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que nos dice. Además de las pérdidas de las vidas humanas, el impacto económico en el país. A veces uno dice, no, pero es que yo me paga el siniestro de tránsito, me lo puede pagar accidentalmente el seguro SOAP, seguro obligatorio de accidentes personales, sí. El seguro SOAP lo tenemos que pagar nosotros como conductores o como propietarios de los vehículos y no va a buscar culpables. Eso no va a buscar culpables. No es como los seguros del auto, que uno pone seguro al vehículo y en el seguro el vehículo, pero ese es optativo, más el seguro SOAP, seguro obligatorio de accidentes personales, aparece en la ley 18.490. Ahí aparecen todos los artículos de beneficios y también lo que sucede cuando una persona es accidentada en un siniestro de tránsito y los pasos que debe utilizar para cobrar el seguro. ¿Ya? Ahí aparece que cubrió 300 unidades de fomento, incapacidad total y parcial, atenciones dentales, médicas, cirugías, etc. Todo eso también lo cubre con 300 unidades de fomento. La ley 18.490, usted lo puede buscar después en internet, en las redes sociales, y le va a ayudar con información. Dice que si este dinero fuera invertido en educación, vivienda y salud, ayudas sociales, se imagina un beneficio que representaría para la sociedad, si uno saca la cuenta, cada ciudadano paga una media de un poco más de 6 millones de pesos anuales, solo considerando los costos de los siniestros de tránsito posibles de valorizar. O sea, no es menor, ¿ya? No es menor. Entonces, ¿a qué nos vamos a referir hoy día? Que tengamos conciencia de los siniestros de tránsito, nos puede salir cualquier pregunta de esta, y más que las preguntas, ir aumentando nuestro conocimiento para la conducción a futuro. Pero vamos con el tema de las preguntas. Los siniestros de tránsito ocurren por factores, algunos factores que van en contra de las capacidades del conductor. ¿Recuerdan las capacidades del conductor? Nosotros tenemos capacidades como conductores, como personas podemos tener virtud y defecto. Tenemos capacidades como conductor. ¿Cuál sería una de ellas? Serían los sentidos del ser humano. ¿Cómo? El tacto, para sentir las vibraciones del vehículo, ¿cierto? Sabemos al tiro cuando la calzada, el pavimento está en mal estado. Tenemos el sistema auditivo, el oído, podemos identificar las ondas sonoras
internas del vehículo como también externas. Por ejemplo, cuando viene un vehículo de emergencia que concurre un llamado de urgencia haciendo uso de sus señales audibles. Podemos identificar desde dónde viene. ¿Qué nos dice la ley? Que si sabemos y podemos identificar que viene desde atrás el vehículo y quiere pasarnos a nosotros, debemos dejarle libre el centro. O sea, nosotros debemos virar hacia los costados. No virar, o sea, no cambiar de dirección. Tomar la otra pista equivalente para que pueda dejar el centro libre para los vehículos de emergencia. Eso nos dice la ley. Y cuando el vehículo se va a cruzar con nosotros, el vehículo de emergencia, aparece en los artículos del derecho preferente de paso, 143 al 147, dice que nosotros debemos ceder la preferencia a los vehículos de emergencia. Eso sí, dentro de estos artículos que hemos nombrado, aparece también una normativa vigente para los vehículos de emergencia, cómo deben hacer uso de la infraestructura vial. Y el derecho preferente de paso a ellos les autoriza pasar de un pare o un semáforo en rojo, pero solamente están autorizados a cruzar cuando los demás conductores y los peatones le hayan cedido el paso. ¿Ya? La verdad que deberían ellos, de acuerdo a lo legal, procurar que no continúen los siniestros y velar por la seguridad de los conductores y peatones que transitan y circulan por la vía. Ya, esa es una de las capacidades que tenemos como conductor nosotros, el sistema auditivo. Podemos escuchar también lo interior del vehículo para ir cambiando las revoluciones de la marcha, apretando el embrague y cambiando la marcha de la palanca de cambio, y podemos ir escuchando el sonido del motor. También nos sirve como capacidad de conductor para ir conduciendo, valga la redundancia. ¿Cuál otro tenemos? Tenemos la vista, pero la vista, mire, aquí me voy a detener, en la vista, porque vamos a dejar el otro sentido un poquito a un lado. La vista es uno de los sentidos que se ocupa más en la recogida de información. Dice el libro El Nuevo Conductor que es desde un 85% y más para poder recoger la información y llevar a cabo la psicometría nuestra. No es que recogemos la información, la procesamos y actuamos con nuestro cuerpo para comandar nuestras extremidades para conducir bien el vehículo. Entonces la parte psicométrica juega un papel fundamental en esto. ¿Se da cuenta? ¿Tenemos capacidades como conductor? Sí, tenemos capacidades como conductor. Pero ahora vamos a ver nosotros cuándo estas capacidades se ven afectadas. ¿Cuándo se ven afectadas? Miren, vamos a compartir acá. Hay diferentes factores. Uno de ellos es la velocidad. Nos vamos a centrar en la velocidad hoy día. Hoy día sí nos vamos a centrar en esta. Pero, para que, como dice punto número 3 acá, en la plataforma que estoy mostrando, en la diapositiva, eso quiere decir que anteriormente habían otros factores, ¿cierto? ¿Y cuáles eran los factores? Cuando los conductores se acostumbran a consumir alcohol mientras conducen, que eso no puede ser. Cuando se acostumbran a consumir drogas, cuando se acostumbran a las distracciones, las enfermedades. Hay muchos factores que van a perjudicar la capacidad del conductor. Hay muchos factores. Inclusive hasta el sueño, que puede provenir incluso de una alta temperatura en la calefacción. Cuando conduce y pone la calefacción, tiene frío, coloca la calefacción y la temperatura alta le va a empezar a producir sueño. Le puede dar somnolencia, le puede dar alergia, le puede dar, tiene alguna enfermedad, puede tener depresión, puede tener angustia. Entonces hay muchos factores que perjudican la conducción y las capacidades del conductor. ¿Se entiende, cierto? Entonces ahora nosotros nos vamos a ir específicamente a uno de los factores que perjudica la capacidad del conductor, y esta es la velocidad. No quiere decir que sea la más importante, pero sí es una de las más importantes. Entonces, ¿qué nos dice la velocidad? Cuando hablamos de velocidad, hablamos de la distancia que va a recorrer su vehículo en una determinada unidad de tiempo. Y en esta distancia que va a recorrer, en nuestro país se mide por kilómetros por hora,
el vehículo en movimiento va a acumular una energía que se llama cinética. O sea, esa energía, aunque usted suelte el volante, aunque usted suelte el acelerador, va a seguir moviéndose porque trae una energía acumulada de movimiento. Y esta está en función de la masa del vehículo, del peso del vehículo y de la velocidad. Y si la velocidad, por ejemplo, vamos a 60 kilómetros por hora y la multiplicamos por 2 a 120, ¿qué es lo que va a suceder? La energía cinética, esta que se acumula, dice, lo va a hacer también por 4. Imagínense. ¿Qué nos quiere decir acá? Estamos direccionados hoy día a la distancia que debemos dejar entre un vehículo y otro. Esto después nos va a servir bastante de ayuda. Recuerden esta frase, mire, dice, si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética lo hace por 4. Recuerde eso recuérdelo, ¿ya? Porque más adelante, cuando estemos haciendo los ejercicios, yo les voy a preguntar si recuerdan esta parte. Si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética lo hará por 4, ¿ya? Por lo que se necesita aproximadamente 4 veces más espacio para detener su vehículo. La energía cinética es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. La velocidad tiene una gran incidencia en los siniestros en carretera, ya que a mayor velocidad, mayor va a ser el riesgo de colisionar o chocar. De ahí que a mayor velocidad, ¿qué sucede cuando usted aumenta la velocidad? Recuerdan que, siempre recordemos esto, si la velocidad se multiplica por 2, la energía cinética lo hace por 4. Pero acá nos está hablando una especificación. Si usted aumenta la velocidad, ¿qué es lo que va a suceder? También va a ser mayor la distancia de reacción. Aquí es donde ya estamos entrando en lo que vamos a ver al último, que va a ser las consecuencias de ir a alta velocidad y los parámetros que vamos a tener que tener objetivamente y poder calcular la distancia de reacción, distancia de frenado y distancia total de detención. Entonces acá nos está diciendo que debemos comprender que cada vez que aumentemos la velocidad, también va a aumentar la distancia de reacción. ¿Ya? Se va a recorrer más espacio mientras se reacciona. ¿Qué quiere decir esto? No se confunda porque hay algunas preguntas capciosas con esto. Se pierde la efectividad de la reacción. Entonces, no es que sea menor el tiempo, es menor la capacidad. Su capacidad como conductor va a ser menor cuando la velocidad aumente y por ende la distancia de reacción va a ser mayor, ¿cierto? Usted quizás puede demorarse lo mismo, un segundo, que es el promedio que se demora el conductor en reaccionar. Aquí llamamos reacción. Llamamos desde que el conductor, porque va dirigido a la persona, al ser humano, no va dirigido al vehículo. ¿Qué llamamos reacción? Llamamos a cuando el conductor ha percibido algún peligro y por supuesto que tiene que reaccionar. Cuando nosotros percibimos un peligro o cuando nos asustamos tenemos que reaccionar. Llamamos la reacción a cuando el conductor percibe un peligro, desacelera sacando el pie del acelerador y presiona el freno. Es innato muchas veces. Hay algunos que son rápidos, se demoran 0,8, menos de un segundo. Hay otros que se demoran un segundo, que es el promedio, y hay algunos que son un poco más lentos en la reacción y se demoran 1,5, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que aunque usted se demore un segundo con el promedio, si aumenta la velocidad, su distancia también se va a aumentar. Porque el mismo segundo, si aumenta la velocidad, va también a aumentar la distancia de reacción. Porque el tiempo va a ser igual, pero la distancia va a ser diferente. Mayor será la distancia de reacción, o sea, se recorrerá más espacio mientras se reacciona. Es importante saber algo. Es importantísimo saber algo, miren. A ver, déjenme ver acá. Importantísimo saber algo. Génesis. Génesis nos dice que
Reacción se multiplica por 3 y frenado se multiplica por 5. Si aumenta sería por 2 y por 4. No está tan mal, Génesis, pero el multiplicado por 5 en el frenado, ese no está correcto. Frenado se multiplica por 5. Ese no está correcto. Después lo vamos a ver. Yo voy a ir a algunos ejercicios y se los voy a manifestar, ¿ya? Para que lo aprendan bien. En lo demás estás correctamente, Génesis, pero hay una cosita ahí que algunos instructores o a veces uno se mete a internet y enseñan esto, pero el frenado no es necesariamente por 5. ¿Saben lo que sucede? Se los voy a explicar después, por supuesto, ¿ya? Pero por 5 solamente da 90 kilómetros por hora. Hay una brújula ahí que se alinean los planetas, como dicen algunos, pero por 5 solamente va a dar a 90 kilómetros por hora y se los voy a comprobar. Que efectivo, 90 kilómetros por hora, sale el resultado del frenado por 5. Pero ponga 60 kilómetros por hora o ponga otra velocidad y no le va a calcular lo mismo, ¿ya? En cambio, con lo que vamos a hacer más adelante, nosotros vamos a poder calcular exactamente lo que usted necesita. Ya, vamos a ir en la comprensión del dibujo, en esta comprensión de este dibujo. Mire, la reacción no es lo mismo que el frenado, ¿cierto? La reacción es del conductor, es desde que el conductor percibe el peligro, de aquí, en este lapso saca el pie del acelerador, desacelera, punto 2, y punto 3, presiona el freno. Lo más rápido que pueda el conductor realiza esta maniobra. Como les decía, se puede demorar un segundo, que es el promedio, y ahí puede variar hacia arriba o hacia abajo. Pero el promedio siempre es un segundo. Es más, es una pregunta de prueba. También aparece como ¿cuánto es el promedio en la distancia de reacción del conductor? Un segundo. ¿Ya? La mayoría lo hacen por un segundo porque es un promedio. Y así ocupan una pura unidad de medida. Si usted habla con alguien que sea un poco más experto, le puede decir que 0,8 es la óptima de los que reaccionan rápido. Pero vamos a trabajar con uno que es promedio. ¿Ya? La reacción entonces va a ser desde que el conductor percibe el peligro, saca el pie del acelerador y presiona el freno. ¡Fum! Hasta aquí nomás. Pero el vehículo todavía no se detiene por completo. Recuerde que acumula una fuerza que se llama cinética, energía cinética, y avanza, aunque usted tenga el pie en el pedal de freno, avanza y se mueve de acuerdo a la masa y a la fuerza que traía y la velocidad. También habría que ver en el lugar que está, pavimento resbaladizo, peso del vehículo, inclinación en bajada, inclinación en subida, etc. Hay una serie de factores que van a ser una variable en el frenado, ¿cierto? Pero en la reacción no, en la reacción es un segundo. Y eso va a depender de la velocidad que lleve lo que se va a desplazar. Por ejemplo, si va a 60 kilómetros por hora, en un segundo se desplaza 17 metros. Si va a 120 kilómetros por hora, en un segundo se va a desplazar 34 metros. Pero acá tenemos que calcularlo. Acá se torna un poco más difícil, ¿ya? En el frenado. Y acá, como decía Génesis, y también como lo decía, a ver, en este caso, como lo decía Yesenia, ¿ya? Como lo decía Génesis y Yesenia por acá, me apareció por acá Yesenia, ¿o no? Sí. Como lo decía Génesis, hay un tema que acá en la reacción lo puedo calcular de una forma que es muy fácil, multiplicando el primer número de la velocidad por 3 y puedo sacar la reacción, ¿ya? A veces, cuando es más de 100 kilómetros por hora, los dos primeros números, siempre tengo que dejar el 0 del lado derecho afuera, lo multiplico por 3 y me da la reacción. Esa es facilísima, pero acá en el frenado es donde hay que hacer algunos ejercicios. Volvemos con la teoría, de ahí vamos a la práctica digital. A mayor velocidad, mayor será la distancia que necesitamos para detener el vehículo, ¿cierto? A mayor velocidad, mayor será la distancia que tendremos que mantener con el vehículo que circula delante, o sea, distancia de seguridad. ¿Qué nos piden los expertos? Que
conduzcamos nosotros a 3 segundos del vehículo que nos antecede. Eso nos piden. Conducir a 3 segundos del vehículo que nos antecede nos va a permitir paralizar el vehículo en el menor tiempo y espacio posible, ¿cierto? Y con una velocidad razonable y prudente. A mayor velocidad, mayor ha de ser la anticipación para prever las situaciones del tránsito. O sea, ¿qué me está diciendo? Si aumento la velocidad, tengo que ser más pillo, con más anticipación, para poder visualizar y prever las situaciones que ocurren. Hay algunos, ¿cómo lo hacen? Aumentan velocidad, pero aceleran y van poniendo el pie en el pedal, sin frenar del freno. Aceleran y ponen el pie en el pedal del freno. Cosa que cualquier situación anómala están cerca del pedal y se ahorran bastante tiempo en la distancia de reacción, ¿cierto? Mayores van a ser a mayor velocidad las lesiones y los daños materiales producidos por el siniestro, ¿cierto? Recuerden que ya accidente no se ocupa mucho, por eso lo decimos siniestro. Se dejó de ocupar mucho la palabra accidente, ya que puede ser evitable. Puede ser evitable. Por lo tanto, ya no es un accidente, porque si puede ser evitable, si yo sé que la estadística me muestra, en el mismo libro El Nuevo Conductor, me muestra que los siniestros son a tal hora, las mayores estadísticas, que son en los lugares de lluvia, en la zona rural, tienen menor siniestro, pero con mayor mortandad, y en la zona urbana mayor siniestro, pero menor muerte. Entonces, cuando tengo estadísticas, ya no es accidente, es siniestro. ¿Se entiende, cierto? Entonces, vamos a ir con algunas preguntas que son capciosas. Atención, son capciosas, pero son de mucha importancia. Miren. Distancia de tensión total va a ser la suma de la distancia de reacción y la suma de la distancia de frenado. Siempre hago esta pregunta, chiquillos. A lo mejor los que ya han visto esta clase se la van a saber, pero es necesario hacerla porque con esta pregunta ustedes van a poder definir los conceptos. Pregunta, estamos hablando de la reacción, ¿cierto? Aquí en lo amarillo. ¿Quién se desplaza más en lo amarillo, en la reacción? ¿Un vehículo liviano o un camión cargado? ¿Quién se desplaza más en la distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Voy a ir al chat. Aquí por interno me dicen un camión, otro me dice el vehículo, por interno también me dicen un camión, hay varios que se inclinan por camión, por interno. Génesis nos dice un camión, Yesenia el camión, dice porque es mayor la masa, etcétera. Hay mucho, o sea, 90%, 95% camión y los demás vehículos. Entonces, yo le anticipé, es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Porque en la reacción no participa el vehículo. ¿Se acuerdan de la pregunta? La pregunta era, ¿quién se desplaza más en la distancia de reacción? ¿Un camión cargado o un vehículo liviano? Y la verdad que se desplazan los dos iguales. No hay diferencia, porque no ha frenado aún, porque todavía no participa la masa, ¿ya? Sino que es la reacción del conductor. Por eso estábamos viendo, correcto Génesis, el que reacciona es la persona. Entonces, cuando tenga usted estos conceptos claros, ¿quién reacciona y quién frena? ¿Quiénes son los participantes y los factores en cada segmento? No se va a equivocar en las preguntas que le hagan en el examen. Lo primero que tengo que tener claro, ¿quién reacciona? El conductor, factor humano. ¿Quién frena? Por supuesto que frena el factor humano, pero ya se involucran otros factores, como el clima, ¿cierto? El estado de la calzada, la masa del vehículo, pendiente, fuerte en bajada, pendiente fuerte en subida, recta, según el pavimento, etcétera. Sistema de frenado, hay muchos factores que van a influir en el frenado.
Y en el desplazamiento también va a influir la velocidad que viene desde atrás, desde la distancia de reacción. También va a influir en la masa, como decía Yesenia. Pero en el frenado, ¿cierto? Vamos ahora a seguir con la plataforma para que vamos viendo punto número 4 que aparece aquí en la plataforma, el tiempo de reacción. ¿Se dan cuenta que aquí no dice distancia? Dice tiempo, porque la distancia es diferente al tiempo. El tiempo, recuerden que es el promedio, lo que nos demoramos en reaccionar. Pero la distancia va a ser según la velocidad que venga el conductor. Entonces, este subtítulo es tiempo de reacción, distancia de frenado y distancia de detención. Recuerden siempre que la distancia de detención, si bien es cierto, todo es importante acá, pero es la menos importante porque, para resolverla, porque va a ser la suma de los metros que se desplace en la reacción y en el frenado. ¿Ya? Vamos al tiempo de reacción. No estamos viendo distancia, ojo. El periodo de tiempo transcurrido desde que percibimos la información, ¿se acuerda que le decía yo? Conductor percibe peligro. Hasta que tomamos una decisión y actuamos sobre el elemento correspondiente en el vehículo. Se denomina tiempo de reacción. Yo siempre lo separo en tres partes esto, porque también hay una prueba, hay una pregunta en el examen, en la prueba, que aparece como definir el tiempo de reacción, o los pasos o el proceso del tiempo de reacción. Y la definición correcta está separada en tres partes. 1, el conductor percibe peligro. 2, desaceleración, cuando sacamos el pie del acelerador. Y 3, hasta que presionamos el freno. Son tres partes. La mayoría responde desde que percibimos peligro hasta que presionamos el freno, si bien es cierto, pero se salta el proceso desde que saca el pie del acelerador o desaceleración. Hay muchos que dicen, sí, pero mi vehículo tiene velocidad crucero, y se entiende, pero en la velocidad crucero uno también lleva el pie en otro lugar y después pierde tiempo para ir a ponerlo en el freno. Entonces, cuando ustedes le pregunten procesos del tiempo de reacción, 1, percibe peligro el conductor. 2, desacelera, saca el pie del acelerador. Y 3, presiona el freno. Hasta ahí estamos bien con el tiempo de reacción. ¿Qué pasa con el tiempo de reacción? ¿Quién funciona? El estado físico y también el psicológico del conductor. Dice el libro El nuevo conductor, del correcto estado psicofísico del conductor, de la experiencia que tenga y de la formación que haya tenido, como usted ahora está teniendo una buena formación, se está capacitando para esto, depende en gran medida su capacidad de selección de información y su capacidad de reacción ante un estímulo de peligro o de riesgo. ¿Por qué? Porque ya va a saber ocupar algunas técnicas cuando vaya aumentando la velocidad. Cada vez que vaya aumentando la velocidad, usted ocupa una técnica para que su tiempo de reacción no sea tan largo. Habilidad. Capacidad de respuesta con precisión y rapidez con la que un conductor lleva a cabo una maniobra como respuesta a una situación determinada del tránsito. Hábil, tiene buena práctica. Conductor experimentado. Siempre decimos esto. El conductor experimentado es cuando ya tiene unos 2 años de conducción. Muchas veces el conductor o la conductora que hace los cursos en las escuelas de conductores relacionados con el decreto 39, porque ahí aparece que son 10 a 12 clases de media hora, 45 minutos cada una, y la puede desglosar o la puede separar en un día, en 2 días. Eso es lo que ofrecen las escuelas de conductoría y están de acuerdo a que el conductor vaya teniendo experiencia. Pero déjeme decirle, con esas 12 clases el conductor no adquiere experiencia. Con esas 12 clases el conductor y la conductora pierden el miedo al conducir. Aprenden bastante, dan un paso agigantado para la conducción, pero no con experiencia aún. La experiencia se va ganando con el tiempo, cuando usted al costado suyo
se pone un vehículo pesado, mayor de 3.860 kilos, cuando tiene que hacer maniobras que no estaban dentro de lo preparado para realizarla, y así sucesivamente se va experimentando el conductor. ¿Cómo se va experimentando? Con situaciones que van ocurriendo en la vida cotidiana. Dice, en el caso de un conductor experimentado y con una buena capacidad de reacción de tiempo, el tiempo de reacción es aproximadamente 1 segundo. ¿Ya? Eso lo tenemos claro. Depende de cada persona, sí, cada persona reacciona diferente. Es más, hasta nosotros mismos podemos reaccionar diferente en una determinada ocasión y en otra determinada ocasión. Puede haber diferencia en nosotros mismos. Dice, el tiempo de reacción depende de cada persona, pudiendo variar incluso en una misma persona, según las circunstancias del momento. ¿El vehículo sigue avanzando? Sí, sigue avanzando en la distancia y en el tiempo de reacción. Durante el tiempo de reacción, el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado. ¿Se acuerdan? Aquí viene la pregunta, ¿quién se desplaza más? ¿Un camión cargado, un vehículo liviano? Igual, porque el vehículo continúa con la misma trayectoria y a la misma velocidad hacia el riesgo detectado, porque todavía no frena, ¿cierto? Entonces, en resumen, el tiempo de reacción puede aumentar por factores que retrasan las respuestas, que pueden ser del ser humano, de la persona. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo puede aumentar? Por estos factores. Por la edad del conductor, edad avanzada. Por la fatiga, por el sueño, los que consumen alcohol, drogas o medicamentos, el calor o el exceso de la calefacción, las comidas abundantes y pesadas, las enfermedades, el estado de ánimo, el estrés, etc. Todas estas son partes o situaciones que van a aumentar la reacción al conductor. En el tiempo de reacción intervienen los factores que influyen en las capacidades del conductor. Por eso al principio, ¿se acuerdan que les dije cuáles eran las capacidades del conductor? Algunos tenían virtud, otros defectos, pero como persona nosotros tenemos capacidades como conductor. Tenemos la vista, tenemos el tacto, ¿cierto? Tenemos el sistema auditivo, que son los que más se ocupan. Vamos a la distancia de frenado, quedando claro el tiempo de reacción y el desplazamiento en la distancia de reacción, ¿cierto? Ahora vamos a la distancia de frenado. Nos separamos ahora, ¿cierto? Ya vimos la reacción. Vamos ahora desde acá hacia el lado derecho. Frenado. Dice lo siguiente. La distancia de frenado es la que va a recorrer su vehículo desde que el conductor ha pisado el freno hasta que se detiene por completo el vehículo. Eso se va a llamar distancia de frenado. Una vez que el conductor ha detectado el riesgo y ha tomado una decisión de actuar sobre el pedal, si las condiciones del conductor y la vía son óptimas y la técnica del frenado fue la adecuada, el vehículo va a necesitar un espacio mínimo para detenerse y lo hará en un tiempo determinado correcto, normal, no anormal, normal. Cualquier factor que perjudique la adherencia o la capacidad del frenado del vehículo hará que aumente esta distancia, que depende de lo que estamos viendo, la velocidad, del estado de la vía, del estado del vehículo y del conductor. ¿El estado del vehículo también influye en gran medida en la distancia de frenado? Sí. Es importante un correcto mantenimiento de los sistemas de frenado y suspensión. Miren, esta es una pregunta que sale en el examen. Por ejemplo, unos amortiguadores en mal estado pueden aumentar la distancia de frenado hasta en un 50%. Pregunta de prueba. Estamos hablando de frenado. Un conductor experimentado, ¿qué es lo que hace?
siguiendo los principios de la conducción a la defensiva, porque usted, aunque se sepa todas las señales de tránsito, sea un conductor hábil, déjeme decirle que en la vía pública tiene que tener mucho cuidado y tiene que conducir a la defensiva. Porque muchos de los siniestros de tránsito, hay una parte que no tuvo la culpa. Hay una parte que sí respetó, pero la otra parte no. ¿Ya? Los siniestros de tránsito, siempre hay una de las partes que no tenía la culpa. Entonces, siempre conducir, como dicen los principios acá, a una conducción a la defensiva. Se anticipa ¿a qué? A posicionar el pie sobre el freno, tal como lo habíamos dicho, ¿cierto? Acelera y deja la posición del pie. Ese es un consejo para que pueda con ello reducir considerablemente la distancia de frenado. ¿Ya? Entonces, acá, distancia recorrida con el pie al frenar, en el freno, y distancia recorrida sin el pie frente al freno. Se ganan 9 metros a 50 kilómetros por hora, se ganan 15 metros a 80 kilómetros por hora y se ganan 17 metros en 100 kilómetros por hora. ¿Ya? Esto es lo normal. Lo que está en rojo es lo normal. ¿Mm? Y lo que está en celeste acá, o gris, es lo que usted se desplazaría si ocupa esta técnica de ir con el pie en el freno aproximado cuando vaya acelerando. Vamos a la distancia de tensión. La distancia de tensión es la suma de las distancias recorridas, de la reacción y del frenado. ¿Ya? Lo tenemos clarísimo en eso. A ver, Génesis nos pregunta, dice, ¿sale de esa pregunta eso, profe? No sé si me pregunta o me afirma, pero como no tengo signo de interrogación, supongo que me está afirmando Génesis. Saludamos por acá, que ya está dentro de la plataforma, Luis Reyes, ¿sí? Eiser también se conectó con nosotros, Alejandra, Génesis, Benjamín, todos los que están conectados, no tenemos algunos nombres, también Hosman, Molina, y también tenemos un usuario ahí que está incógnito, y Yesenia. Los volvemos a saludar. Sí, le afirmaba, profe, jeje, muy bien. Afirmado, sale esa pregunta. Y salen otras que de ahí las vamos a ver. Dice, importante, en la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Lógico, porque es la suma de ambos. Acá tenemos un gráfico que es muy simple, que nos va diciendo en función de la velocidad cuánto sería el tiempo de reacción en un segundo, aquí lo estoy marcando con el mouse, y el tiempo y la distancia de frenado, ¿cierto? En un segundo se desplaza 14 metros a 50 kilómetros por hora y el frenado vendría siendo 5 metros. Aquí tenemos una respuesta, a ver, ¿quién era el que me hablaba al principio? Eras tú, Génesis, ¿cierto? Permiso. Sí, aquí estoy volviendo al chat. ¿Se acuerdan que alguno me decía que se multiplicaba por 5 el frenado? ¿Sí? Miren. Aquí lo pueden calcular. Miren, 5 por 3 es 15. Estamos muy bien en la reacción, ¿cierto? 14. Estamos súper aproximados. Pero 5 por 5 es 25. Y a cada 5, ¿se dan cuenta? Entonces no podría ser 5 por 5. ¿Se entiende, Génesis, cierto? Vamos con los 80. Pues mire, 80 kilómetros por hora. 8, ¿ya? Ya vamos. 3 por 8, 24. 22. Estamos dentro del parámetro. Pero vamos, 8 por 5, 40. Ay. 8 por 5, 40. Y me da 27. Entonces no es 5, ¿cierto? En 100, mire, me dice 100 por 3, vendría siendo 10 por 3, 30. Estamos dentro de los parámetros de la reacción. Y 10 por 5, vendría siendo 50. Aquí me calza.
Porque recuerda lo que te dije, Génesis, y todos los que están conectados. De 90 hacia arriba, como que la brújula se va abriendo y ahí como que ya va calzando. Pero no en todas los kilómetros por hora. ¿Ya? Pero más adelante les voy a dar la respuesta correcta, exacta, a todos los parámetros de los kilómetros por hora para que calculen rápido la reacción y para que calculen rápido el frenado. Bueno, los grupos vulnerables ustedes se los estudian. Vamos a ir ahora con los ejercicios. Ya, ¿por qué hemos dado tiempo para esto? Porque los ejercicios los vamos a hacer como que estuviéramos estudiando física, ¿ya? Los vamos a hacer primero. No me pregunte en el momento, diga, oiga, profe, pero eso se saca con calculadora. Sí, pero los vamos a sacar con calculadora primero para que veamos la realidad. Y después vamos a ir a las prácticas rápidas. Vamos con la distancia de reacción, la abreviamos DR, distancia de frenado o frenaje, la abreviamos DF, y DTD, la abreviamos DTD, distancia total de detención. Vamos con los pasos a seguir. ¿Se acuerdan que yo dije que habían pasos? En la reacción, paso número 1, el conductor va a percibir el peligro. Paso número 2, el conductor va a sacar el pie del acelerador, que se llama desaceleración. Paso número 3, va a presionar el freno. Desde ahí pasa automáticamente a la distancia de frenado, desde que el conductor presiona el freno hasta que se detiene por completo. Y el punto número 6 viene correspondiendo a la distancia total de detención, punto número 6, que es la suma de la distancia de reacción más la distancia de frenado. Queda clarito acá. El examen que a usted le van a realizar en la municipalidad va a pertenecer a 0,4 aproximado, no es un segundo, 0,4. La óptima que usted conduce en la vía pública, por eso todo esto lo tengo en la vía pública, la óptima cuando es rápido o rápida para frenar, para reaccionar rápido, 0,8, pero el promedio, que ya está estudiado estadísticamente, del conductor es un segundo. ¿Se acuerda lo que decía el libro Nuevo Conductor? Un segundo. Y con este vamos a trabajar. Un segundo. ¿Por qué vemos las otras también unidades de medida? ¿Por qué nos falta el alumno que dice, profe, pero cuando voy a la MUNI la reacción es mucho menor que un segundo? Sí, porque lo hacen cuando usted está en el reactímetro, en el aparato mecánico. Y cuando está en el aparato mecánico, usted está con un semáforo de color verde y de pronto sale el color rojo y tiene que frenar rápido. Entonces, yo siempre pongo este ejemplo. Es como que si yo llegara a una sala de clases con una pelota de tenis, ¿ya? Y le dijera a los alumnos, mira, a la cuenta de 3, ustedes van a agarrar la pelota, al que le llegue. Entonces yo hago 1, 2, 3, y la mando. Cualquiera la va a agarrar. Pero ¿qué pasa si les digo, mire, no les voy a avisar en el momento de la clase, yo voy a tirar la pelota? Y en el momento de la clase yo voy y tiro la pelota. Lo más probable es que alguien esté desconcentrado, aunque esté atento, aunque yo le haya avisado que iba a lanzar la pelota, lo más probable es que no la agarren. ¿Por qué? Porque así ocurren los siniestros de tránsito. Nosotros sabemos que hay personas imprudentes, que tenemos que estar atentos a las condiciones del tránsito, tenemos que tener los conocimientos, artículo 108, pero llega el momento en que nadie me avisa en la vía pública y tengo que frenar con rapidez. Y no es lo mismo que cuando va a la municipalidad que sabe que lo sentaron ahí para frenar. Se llama reactímetro. Por eso la unidad de medida es menor. ¿Ya? Esa es la respuesta. Vamos a los factores que van a involucrar en las siguientes unidades de desplazamiento, digamos, de distancias de desplazamiento. En la reacción se va a involucrar el factor humano, ¿se acuerdan? El factor humano es el que se relaciona con tener una menor distancia. O sea, si reacciona en un segundo, va a tener una menor distancia. En el frenado, el factor que va a involucrar, ya lo decíamos, vehículo, el clima, condiciones de la vía, de la calzada, y la constante física de frenado la tenemos aquí al ladito, mire, 13,72. Aquí ya empezamos ya con las matemáticas, en este caso física. 13,72 es una constante física de frenado. ¿De dónde proviene?
proviene de, aquí la tenemos, constante física de frenado, proviene de la unidad 0,7 ley de Newton. 0,7 ley de Newton, donde habla de los neumáticos y la adherencia que tiene al pavimento. 9,8 es la ley o fuerza de gravedad. 9,8 fuerza G. 2, energía cinética. ¿Se acuerdan que la energía cinética se cuadruplicaba en el frenado? Aquí está, 2, energía cinética. Estos son las constantes físicas de frenado. Esto a veces lo borro yo, a ver si nos da. Tenemos acá 0,7 porque no se suman, sino que se multiplican las fuerzas físicas entre sí, por 9,8 por 2, y eso nos va a dar 13,72. O sea, ahí está la claridad. La claridad. Y si a lo mejor no entendió ahí, lo hacemos acá, pues mire. 0,7 por 9,8 por 2, 13,72. ¿Ya? Ahí le queda más claro. Constante física de frenado. Acuérdese de este numerito, que se ocupa en el frenado, no se ocupa en la reacción. Fórmulas para calcular la distancia de reacción, frenado y total de detención. Las fórmulas son las siguientes. En amarillo acá tenemos la fórmula para sacar la reacción. En el color burdeo tenemos la fórmula para sacar el frenado. Y lo último, recuerden que siempre la distancia total de detención es la suma de ambos. Velocidad. Tengo que ver a qué velocidad viene el vehículo. Lo debo multiplicar por 1000 y lo debo dividir por 3600. Aquí viene la pregunta, ¿de dónde proviene esto? Proviene que en nuestro país la velocidad se mide en kilómetros por hora. Pero como tengo un segundo de reacción, tengo que cambiarme, tengo que transportar o transformar los kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, 1000 metros equivale a 1 kilómetro, 3600 segundos equivalen a 1 hora. Es lo mismo que decir kilómetros por hora que metros por segundo. ¿Ya? Ahí está la fórmula para calcular la distancia de reacción. Esta es la fórmula exacta. Exacta. Aquí no hay no hay un aproximado. Esta es la exacta. Para calcular la distancia de frenado, tengo que tomar el mismo número que me trae consigo desde atrás la distancia de reacción. O sea, el resultado que me dé, la velocidad, la distancia de reacción, lo voy a elevar al cuadrado, elevado al cuadrado y dividido por la constante física de frenado. ¿Ya? Vamos a hacer el ejercicio. Voy a subir un poquito aquí. Eso. Aquí hay un ejercicio ya hecho, pero lo vamos a ir calculando. Como les decía, vamos a ir calculándolo aquí al costado. ¿Ya? Miren, velocidad por 1000 dividido por 3600. Velocidad, estamos haciéndolo a 60 kilómetros por hora. 60 por 1000 nos va a dar 60.000, lo que está ahí. Dividido por 3600 nos va a dar 16,6 periódico. Ahí está el resultado. ¿Se dieron cuenta? 16,6 metros. Eso da a 60 kilómetros por hora. Claro, cuando lo sacamos con rapidez, 6 por 3, 18. Cerca, 17. Aproximado. Pero esto es lo real. Esto es lo exacto. Vamos a trabajar con los resultados exactos y con los resultados de acercamiento, ¿ya? Este es el resultado exacto. 16,6. 17. Vamos a la distancia de frenado. Nos dice que el 16,6 lo tenemos que elevar al cuadrado, o sea, por el mismo número, por 16,6, ¿cierto? Eso nos va a dar 275,56. Y nos dice que lo tenemos que dividir por la constante física de frenado. Dividido por 13,72 nos da 20,08 metros. Acá está, ¿ves? 20,08 metros.
Ya tenemos la reacción, 17 metros, y el frenado, 20 metros. Por lo tanto, tenemos la suma de estos dos, la suma, 36,68, o sea, 37 metros. Aproximado 37 metros. Eso es lo exacto. Ahí estamos calculando cuánto es la distancia total de detención a 60 kilómetros por hora. Vamos ahora a duplicar la velocidad. Siempre nos preguntan por duplicar la velocidad, no sé si se ha dado cuenta. Si duplico la velocidad, ¿qué pasa con la reacción? ¿Qué pasa por el frenado? Miren, vamos a hacer el mismo ejercicio y después lo vamos a hacer en forma rápida. Ahí está. Recuerden, velocidad por 1000 dividido por 3600, lo vamos a duplicar a 120 kilómetros por hora. 120 por 1000, 120 por 1000, ya, ahí da 120, perdón, 120 por 1000, obvio, nos da 120.000. Dividido por 3600 nos da 33,3 metros. Ahí está, 33,3 metros. Esos 33,3 metros yo tengo que multiplicarlos por el mismo número, ¿se acuerda? Por el mismo número. ¿Por qué? Bueno, da 1108,89 o da 1110 porque lo hice con los decimales. Lo puedo hacer igual. 33,3 por 33,3 y me va a dar 1108,89. Y si lo divido por 13,72, que es la constante física de frenado, me va a dar 80,8. Aquí está. Y la suma del 80,8 más 33,3 me da 114. ¿Cierto? 114 metros. ¿Estamos bien ahí? Hasta ahí estamos bien. No, Yesenia, no dejan tener calculadora, pero acá solamente lo estoy haciendo con calculadora para que ustedes puedan verificar que es real. Ahora vamos a ir a la parte rápida, mental, y que nos dé estos mismos resultados. ¿Estamos, Yesenia? Mira. Entonces, miren lo que vamos a hacer. ¿Se acuerdan que teníamos acá? Nosotros teníamos la distancia de reacción 16,6, la distancia de frenado a 60 km por hora 20, ¿ya? Y acá teníamos nosotros a 120 km por hora, teníamos 33 y 80. Aquí están los dos resultados. Los dos resultados. Entonces, vamos a ver de dónde proviene esto. Ya. Bueno. Bueno. Vamos a hacer una pregunta acá. Cuando me dicen a mí, mire, me dicen acá, si su distancia de reacción, a ver, aquí vamos a hacer la misma mejor. Si su distancia de reacción es de 17 metros y su distancia de frenado es de 20 metros, en consecuencia su distancia total va a ser de 37 metros. Miren. Miren, chiquillos. A ustedes les van a preguntar por duplicidad de velocidad. Les van a preguntar qué pasa cuando se duplica la velocidad. Aquí abajo tengo la misma pregunta del examen. Miren, dice, si su distancia de reacción es de 17 y su distancia de frenado es de 20, por tanto, su distancia total de detención es de 37. Aquí le tienen sacado el resultado, ya lo realizaron, nosotros no teníamos que hacer nada. Está realizado el resultado, no tenemos que hacer todos los ejercicios que hicimos nosotros arriba, porque aquí ya les dieron el resultado. Pero le hacen una pregunta que muchos se equivocan. ¿A cuánto aumenta su distancia total de detención si duplica la velocidad en las mismas características y condiciones de la vía? Y si se dan cuenta, aquí no le dan velocidad, le dan solamente
los resultados de la reacción, los resultados del frenado y los resultados de la distancia total de detención. ¿Cómo se saca esto? A ver, ¿cuánto creen ustedes? ¿A cuánto llega la distancia total de detención si duplica la velocidad? A ver, todos los que están conectados. A ver, tenemos por ahí a varios incógnitos, usuarios de Zoom. Tenemos a Osman, Luis, Reyes, a Benjamín, a Génesis, Alejandra, Eiser, Yesenia. Tenemos a varios conectados. Así que, ¿cuánto creen ustedes que es el resultado? ¿Qué es el resultado cuando se duplica la velocidad? Esa es la que dudo que es por 4. Bien, Génesis, eso me gusta. Me gusta tu valentía. Muy bien, miren. Hagan todas las preguntas que tienen que hacer ahora, porque aquí nos podemos equivocar. Lo importante es que nos equivoquemos acá, pero no que nos equivoquemos cuando estemos frente al computador dando el examen. Mira, Génesis, anda muy cerca. Aquí al ladito, por el lado amarillo, aquí yo les puse unos números. Números de guía, les llamo yo. Esos números de guía son los que ustedes van a tener que ocupar. ¿Qué es lo que me va a decir ese número de guía? Cada vez que me preguntan por duplicidad de velocidad, la reacción es por 2 y el frenado es por 4. Cada vez que me preguntan, grábense esto, cada vez que me preguntan por duplicidad de velocidad, la reacción es por 2 y el frenado es por 4. Yesenia dice, hay que multiplicar por 2 el DR y por 4 la distancia de frenado. Excelente, eso Yesenia. Eso mismo es lo que estamos explicando acá. Muy bien. Me preguntan por duplicidad de la velocidad, entonces yo multiplico el 17 por 2, que me va a dar 34, y multiplico el 20 por la distancia de frenado por 4, que me va a dar 80. Por lo tanto, el total me dio 114, ¿cierto? Mire, ustedes no sé si se dieron cuenta, pero ya acá le puse los números, los mismos números, el 17 y el 20 son los números de 60 kilómetros por hora. Miren, el 17 y el 20. Le puse esos números, 17 y 20 y 37. ¿Cierto? Y si duplica la velocidad, mire, 114. La duplicó a 120, 114. 114. ¿Se da cuenta? La mejor forma para duplicar la velocidad, distancia de reacción por 2, distancia de frenado por 4. Profe, y si me preguntan, triplica la velocidad para que lo vayan entendiendo. Mire, la mayoría de las veces no preguntan esto. Pero si preguntan por triplicar la velocidad, acá también les puse un ayuda a memoria. La reacción es por 3 y el frenado es por 9. O sea, 17 por 3, 51. 20 por 9, 180. Entonces, el resultado sería 231 si me preguntan por triplicar. En vez de duplicar acá, si me preguntan por triplicar, aquí está el resultado. Porque cada vez, miren, voy a ir al lado. Este es un múltiple denominador al cuadrado. Así trabaja esto. Cuando me preguntan por duplicar, es 2. Cuando me preguntan por triplicar, es 3. Cuadruplicar es 4. Quintuplicar es 5. Es fácil, ¿cierto? Y como es al cuadrado, 2 por 2, 3 por 3, 9. 4 por 4, 16. 5 por 5, 25. Ese es el concepto que se ocupa para sacar la distancia de reacción y la distancia de frenado. Es un múltiple denominador al cuadrado. Por lo tanto, ya como ya vamos aprendiendo, acá tenemos el mismo ejercicio aquí abajito, ¿ven? ¿Se dan cuenta? El mismo ejercicio, que ustedes lo pueden practicar después en su casa. A ver, Génesis tiene una pregunta acá, pues ve, mire, dice, hoy me salió en el examen duplica DR 10 y DF 8, distancia de tensión, total 18, porque es la suma. ¿Me podría ayudar, profe, a ver si respondí bien? Listo, hagámosla aquí mismo, pues. Mira, si tu distancia de reacción fue, te dicen ahí que fue 10,
y la distancia de frenado fue 8, entonces tu distancia total de detención va a ser 18, ¿cierto? Porque es la suma. ¿Mm? Es la suma. Eso es lo que están diciendo ahí. Entonces, hagámoslo. 10 por 2, espérense, borremos esto para que no nos confundamos. 10 por 2 vendría siendo 20 y 8 por 4, 32. Ahí está el resultado. Una de esas alternativas tiene que haberte dado 52. ¿Cierto? ¿Estamos bien, Génesis, o no? Sí, bien. Bien, Génesis ahí nos hace una expresión de que la respondió bien. Supongo, ¿cierto? Esa es una parte cuando me preguntan por duplicar o por triplicar. A ver, Génesis, Yesenia y todos los que más están conectados. A ver si alguien me manda el resultado por triplicar. A ver si entendió. Esto mismo que hizo Génesis acá, que me lo mandó por chat, si su distancia de reacción es 10 y su distancia de frenado fue 8, total 18 porque es la suma. ¿A cuánto aumenta este 18 si triplica? A ver, si triplica. A ver, hagamos si triplica. A ver si alguien lo saca. Antes que yo. 10 por 3, 30. 9 por 8, 72. 102. Ah, Yesenia, anduvimos bien. Bien, Acer, muy bien, muy bien. Excelente. Un aplauso para ustedes porque es gratificante para mí que puedan entender esta parte. No muchos la entienden. Entonces, es muy bueno para cuando ustedes vayan a dar el examen, no van a tener que andar con calculadora ni nada, sino que esto lo saca rápido. Vamos ahora, vamos ahora a lo que estábamos explicando al principio. Pues mire, yo tengo aquí varias tablas. Tengo a 60, a 90 y a 120. A 70 también tengo una acá. Y aquí va a ser un gráfico con algunos alumnos y, y bueno, lo pueden hacer ustedes en sus casas. Practicar las tablas para refrescar la memoria. Jejeje, bien, Génesis. Miren, referente para sacar la reacción y el frenado de forma rápida. ¿Se acuerdan que a 60 kilómetros lo teníamos arriba y a 120 también lo teníamos arriba? ¿Se acuerda cuánto daba la reacción? Daba 17 a 60 y 20 el frenado, que el total era, ¿se acuerdan que era 37? Y en 120 nos daba 114 porque era 34 y 80, ¿se acuerdan, no? Lo acabamos de ver, ¿cierto? Ahí tenemos la realidad. Esto es lo exacto. Todo esto es lo exacto. Pero aquí lo vamos a calcular de forma rápida para pensar. Mire, lo real, si usted quiere sacarle una forma rápida, pucha, con calculadora, pero después vamos a ir a la no calculadora, miren. Si yo quiero sacar a 60 kilómetros por hora, la reacción es 6 por 3, ¿cierto? 18. Ahí me dio los 18. El exacto es 17. Si quiero sacar el frenado, recuerden que estamos en 60 kilómetros por hora, tengo que tomar el 6. Si quiero sacar el frenado, esto es lo correcto en el frenado. 6 por 6, por el mismo número, que me da 36, dividido por 1,8, miren, me da 20, me da el exacto. Eso es lo correcto. El mismo número elevado al cuadrado, en este caso 6 por 6, 36, dividido por 1,8, da el exacto. Pero yo no alcanzo a llegar al exacto porque mi mente no es tan capaz de dividir por 1,8. Pero sí es capaz de dividir por 2 cerrados. Entonces, por eso tenemos una alternativa que podemos multiplicar 6 por 6, nos da 36, y lo dividimos por 2 y nos da 18. Y el 18 va a estar aproximado al exacto. Entonces, en el frenado, usted cuando saque este resultado, el mismo número se multiplica por el mismo número, y eso se divide por 2, el resultado que le dé aproximado, usted se va hacia arriba y responde la más próxima. Y esa es la correcta. Ahí está exacto. Miren, vamos a verlo acá. Vamos a verlo por 9. Vamos a verlo por 9. Vamos a verlo por 9. 9 por 3, 9 por 3, 27, ¿cierto?
Y el exacto es 25. El exacto es 25. 9 por 3 va a dar 27. Estoy súper cercano a la respuesta correcta de la reacción. Vamos al que cuesta más, que es el frenado. 9 por 9, 81. Mire, lo voy a sacar dividido por 1,8. Después volvemos, miren. Dividido por 1,8. Miren, me da 45, me da el exacto. Y aquí es donde voy a ir a Génesis, y también Yesenia por ahí que nos comentaba, que muchos lo calculan por 5, pero este es el único que da por 5. 9 por 5, 45. Claro, es el único, pero los de arriba no le damos, mire. Calculemos 6 por 5, 30. No tiene nada que ver con 20. Calculemos 6 por 12, aquí abajo. 6 por, perdón, calculemos 12 por 5, perdón. 12 por 5, 12 por 5 me va a dar 60. No tiene nada que ver con 80. ¿Se da cuenta? Pero si calculemos el 12, ¿cómo lo estamos aprendiendo? 12 por 12, 144. Dividido por 2, 72. Y de ahí me voy hacia arriba y la más cercana es 80. Claro, nuestra mente no lo puede calcular. 12 por 12 dividido por 1,8, y eso da lo exacto, da los 80. Pero si lo dividimos por 2, vamos a andar muy cerca del resultado. Entonces recuerden esto. Reacción. Se deja el 0 afuera y se utilizan 1 o 2 dígitos anteriores, se multiplica por 3. Reacción. Y para el frenado, se multiplica por el mismo número y se divide por 2. Eso anótenlo. Y eso les va a ayudar siempre. Siempre es hacia arriba el frenado. Sí, Génesis. Siempre es hacia arriba el frenado. Claro, porque lo estás dividiendo por 2. Y al dividirlo por 2, no te va a dar lo mismo. Te va a bajar. Te va a bajar la presentación. ¿Mm? El 81 dividido por 2 da 40. Si lo divido por 1,8 me va a dar 45. Entonces por 2 me va a bajar. ¿Ya? Ya pues chiquillos, vamos ahí ahora. Mira, el 7 por 7, 49 dividido por 2, 25. Cerca. Veamos si 7 por 5 nos daba. A ver, 7 por 5, 35. No, no nos daba nunca, ¿ves? 27. No nos daba nunca. Y por eso yo estaba haciendo esta tabla en una oportunidad, que ustedes la pueden completar en su casa, reacción y frenado, ¿ven? No es 5 por 5, no da. Aquí yo les explicaba a los alumnos. ¿Saben por qué lo hacen? ¿Saben por qué lo hacen algunos instructores? No quiero hablar mal de ellos, pero mucha gente en internet explica el frenado por 5 porque hay una pregunta en el examen que pregunta por 90 kilómetros por hora y por eso lo hacen por 5 más rápido. Pero no es lo real que están enseñando a los alumnos. En 90 kilómetros por hora les va a calzar justo, pero los demás no les va a calzar. Si quieren aprender bien, no les va a calzar. Mejor que se lo aprendan de memoria. ¿Mm? Cuando me salga el 90 kilómetros por hora, el frenado es 45. ¿Mm? Así que eso sería, pues chiquillos. Voy a dejar de presentar porque ya, eso sí, que hemos hecho hartos ejercicios y les va a servir bastante. Vamos a dejar de presentar. Así les damos las gracias por la sintonía, haberse conectado, a todos los que pudieron conectarse hoy día, a todos los que están en incógnito, a Acer también, a Alejandra, a Génesis, a Benjamín, a Luis Reyes, Osman, unos usuarios que están internos ahí en el Zoom, y todos los que están conectados. Pucha, a ver, me falta una por aquí. ¿Se nos fue Yesenia o no? Pucha, a ver. Sí, ahí está Yesenia. Muy bien. Ya, chiquillos, muchas gracias por la sintonía, esperando que les vaya bien. Alguien tiene que presentar el 24, próximo lunes. Hay otros que presentan esta semana y esto les va a servir de bastante ayuda. Espero que se encuentren bien. Mañana nos volvemos a conectar con una nueva clase revisando el libro del nuevo conductor profesional. Que tengan un muy buen descanso. Muchas gracias por tus palabras, Génesis, y a todos los que han puesto su comentario por interno también. Se agradece. Chaito Yesenia, gracias a ti, gracias a ustedes por conectarse a nuestra plataforma de Práctica Test. Nos vemos mañana para todos los que quieran estar incorporados en la clase a las 6 de la tarde. Chao, chao, cuídense. Gracias a ti, por ahí sale el usuario de Zoom. Muchas gracias a ti también.
Cuídense, que les vaya bien, que descansen.